Buenos días a todos. Listo, ya estamos grabando. Vamos a comenzar con, continuando con el tema de daño. Vamos a ver cómo podemos determinar ese daño. Nada más vamos a recordar rápidamente qué es el daño. A ver. Vamos con Yasmín. Yasmín Valencia. ¿Qué es el daño, Yasmín? Cuéntanos qué es el daño, por favor. ¿Sí me escuchas? Sí, adelante. Pues el daño es cualquier cambio a las propiedades petrofísicas que le podemos hacer a la roca dentro de la formación. Y podemos tener daños tanto positivos como negativos. Excelente. ¿Y qué genera el daño? O sea, ¿qué ocasiona? ¿O cómo se ve reflejado? Pues es en los cambios de las propiedades, bueno, principalmente en los cambios de las propiedades y en los cambios de las presiones, me parece. Ajá, ¿la presión en dónde? ¿En qué parte la presión? ¿En qué parte detectamos que está dañado el pozo? Ya, es que, perdón, puse mi micrófono en silencio. En el fondo del pozo, ¿no? No, antes de llegar al pozo, ¿en qué zona? Hay un radio que le llamamos ahí, que es el que identificamos que es el que está dañado. Que de hecho le llamamos radio de qué. Al radio ¿es el de drene o no? No, mentira. Vienes del radio de drene y luego viene cayendo la presión y luego llega a qué radio o qué zona. Pregunta, ¿está cerca del ¿El pozo o radio del lejos? pozo? ¿Perdón? ¿Ah? ¿Cómo? Perdón. ¿Está cerca del pozo o lejos del pozo ese daño? ¿En dónde ocurre? ¿Cerca del pozo o lejos del pozo? Cerca del pozo. Cerca del pozo, ok. Entonces, ¿en qué zona es? ¿En qué área es? ¿O cómo le llamamos a esa área? Bueno, no me acuerdo, profe. En la vecindad del pozo. Y le llamamos radio de daño o zona dañada. ¿Ok? Bueno. Listo, gracias. Entonces, es la caída de presión adicional o reducida en la vecindad del pozo y se puede dar por la alteración de las propiedades petrofísicas de la roca y de la interacción roca-fluidos. ¿Sí? Eso es el daño. Y nosotros vamos a ver cómo se determina, pero antes de eso hay que entender qué causa ese daño. Alexis Martín Leal Molotla, ¿qué causa ese daño, Alexis? ¿Qué nos genera ese daño? Ok, vamos con alguien más. No problem. Carlos César, adelante, ¿qué nos genera ese daño? ¿Qué factores nos generan daño, Carlos? ¿Ya se escucha? Ya, adelante. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que nos genera daño? Ajá, o sea, ¿qué te puede causar un daño en la formación?
la pregunta es, ¿qué operaciones o qué actividades causan un daño en la formación? O sea, pues, el daño lo generamos desde que perforamos, ¿no? Una puede ser por la perforación, ¿por qué otra? Pues cuando hacemos fracturación, inyección, o sea, estimulamos el yacimiento también. La estimulación, el fracturamiento, también. ¿Cuál otra? Después de la perforación, ¿qué Mm, sigue? Cuando ya perforaste, después, ¿qué le haces al pozo? Ahí te echó la mano Eduardo. pues se reviste, ¿no? El pozo. Ah, eso ya es durante la perforación. Sigue la terminación y luego la producción, cementación. Todo eso causa daño. ¿Ok? Ujú. Listo. Gracias, Carlos. Todas esas operaciones causan daño, el empacamiento por grava, cementaciones, producción, dependiendo del tipo de la producción, si es también el gas, la velocidad de producción, los disparos también causan daño. Y ahora nosotros tenemos que entender cómo determinamos ese daño. Para nosotros determinar ese daño, todo parte de diferentes tipos de pruebas. Y hay algo que le llamamos pruebas de presión. A esas pruebas de presión, eso lo verán en caracterización dinámica ya más a detalle, el desarrollo de algo que se llama solución línea fuente, que es para poder interpretar este tipo de pruebas. Todo surge a partir de la ecuación de difusión, pero las pruebas de presión se comportan de la siguiente manera. La prueba de presión es es un registro de la presión, del comportamiento de la presión en el yacimiento. Eso entiéndanlo bien, es en el yacimiento, se está moviendo en el yacimiento. Entonces, para que quede más claro, vamos a ver, supongamos que tenemos el yacimiento, este es nuestro yacimiento, esto es lo que busca la solución línea fuente y esto es lo que hace la prueba de presión. Aquí, en este caso, yo estoy generando una onda de presión como, pues al producir el pozo o al cerrarlo después de un proceso de producción, se genera un disturbio en la presión, que es como cuando ustedes arrojan, por ejemplo, cualquiera que supongamos que tenemos un tanque con agua y se le arroja una roca. Y entonces esta roca al caer en el agua genera un movimiento de presión, es decir, un disturbio. Lo que hace la prueba de presión es, se mete un sensor de fondo, un sensor de presión y temperatura, se estaciona en el fondo del pozo, se cierra ese pozo o se deja abierto dependiendo del tipo de prueba, pero vamos a suponer que se cierra. Cerramos el pozo y lo que registra ese sensor de fondo es el incremento de presión, es decir, cómo se va a ir comportando el incremento. Y observen, vamos a suponer que nosotros ya cerramos el pozo y ¿qué ocurre con la presión? Pues la presión empieza a incrementarse, ¿cómo? Pues al irse moviendo, nosotros ya cerramos este pozo, entonces esta presión poco a poco empieza a ser mayor y mayor y mayor hasta que se alcance ya una estabilidad que sería una presión estática. Pero este movimiento, vamos a verlo de nuevo, nada más. A ver, listo. Empieza a ocurrir un disturbio de presión. ¿Y qué pasa?
nosotros tenemos el comportamiento de la presión. Vamos a ponerlo. Presión, vamos a llamarle presión de fondo o presión del pozo. Recuerden que está cerrado. Y vamos a poner aquí un delta T. ¿Sí? Entonces, yo cierro mi pozo, es decir, que yo traigo una declinación de la presión, porque yo lo traía produciendo. La presión, si yo lo traigo produciendo, vamos a recordar que pues eso hace que se reduzca la presión de fondo fluyendo. Y lo cierro en este punto. En ese momento es cuando ocurre este disturbio de presión. Yo ya traía un disturbio, pero empiezan a generarse estas ondas que estábamos viendo aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a incrementar. ¿Sí? Hasta llegar a dónde? A una PWS, que es la presión estática. Incrementa, 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 hasta que se estabiliza. Pero aquí la parte importante es qué tan rápido se estabiliza esta presión que yo estoy registrando, es decir, este incremento de presión. Ok, listo. ¿Qué tan rápido se estabiliza? ¿Y de qué va a depender eso? Pues depende, de la permeabilidad de la porosidad, de la saturación de fluidos, de la viscosidad del fluido, de las condiciones del factor de volumen. Depende también del radio de drene. Es decir, son características de la roca y de los fluidos, de la interacción roca-fluidos, que me van a generar este movimiento, es decir, este incremento rápido o lento. También depende del gasto que yo haya tenido. Sí, todo esto, todos estos factores son aquellos que van a influir en el movimiento de este ritmo de presión que estamos viendo, ¿sí? Entonces, todos estos factores son los que yo voy a empezar a interpretar matemáticamente con mi prueba de presión. Es decir, que a partir de este comportamiento que yo estoy observando de la prueba de presión, yo voy a poder determinar cada uno de estos parámetros, pero sobre todo que la permeabilidad y el otro, el daño, porque el daño también me va a alterar este comportamiento. Sobre todo me va a alterar la permeabilidad. ¿Por qué? Porque la permeabilidad en la vecindad del pozo, que es lo que a mí me interesa, para que a partir de ahí yo pueda caracterizar dinámicamente mi yacimiento. Recordemos que tenemos dos tipos de caracterizaciones, la caracterización estática y la caracterización dinámica. La caracterización estática, pues es todo lo que es el proceso, bueno, el modelo geológico, caracterizas tu campo con el comportamiento geológico, el tipo de fallas, el tipo de formación, el tipo de roca, etcétera. Y la caracterización dinámica, pues nos da ahora lo que puede ser la permeabilidad, el daño, es decir, el movimiento de los fluidos dentro del yacimiento. ¿Ok? Veamos otro comportamiento. Este es para un yacimiento que está en un área cerrada, es decir, se alcanzan las fronteras
de nuestro yacimiento, y estas fronteras también pueden ser detectadas con nuestro registro de presión de fondo, es decir, con nuestra caracterización dinámica y con nuestras pruebas de presión. A este tipo de interpretación se le llaman pruebas de presión. Entonces, regresando a lo nuestro, esta va a ser parte de una tarea, pero tenemos dos tipos de pruebas de presión comunes. Hay muchas más. Y una es la de build-up test, que fue la que yo les dije, que es el incremento de presión, y la otra es el drawdown test, que es el decremento de la presión. Entonces, una se va a comportar, como les expliqué. Si vamos a suponer que yo abro mi pozo, tengo mi PWC, y lo abro, lo pongo a producir, y viene declinando en este punto. ¿Ahí se escucha? A ver, ¿ahí me escuchan? Me escucho muy cortado. A ver. A ver ahí. A ver si así. Ahí ya se escucha, todavía no. Ok. Listo, entonces vamos a seguir. Entonces estábamos hablando que traíamos este comportamiento. Abrimos el pozo y en el momento en que yo abro el pozo, se comienza a presentar una declinación de la presión. Y luego yo lo cierro en este punto. Y en este momento yo empiezo a tener un incremento de presión. ¿Sí? ¿Qué ocurre? La prueba de drawdown test se aplica para analizar estos datos. Ok. Aquí se aplica este tipo de prueba que es vamos a ponerle DD. Y la prueba de build-up test se aplica para analizar este tipo de datos. Build-up test, drawdown test. Ok. Vamos a ponerle DT. Y BT. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? En este punto, yo aquí sí tengo un gasto. El gasto es diferente de cero, es decir, yo tengo produciendo el pozo, pero en este punto mi gasto va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque yo tengo cerrado el pozo. ¿Ok? Son dos tipos de pruebas. Sin embargo, puede haber más, o hay más, que son las que ustedes van a tener que investigar. Ahora, esto es ya prácticamente lo que yo les estaba diciendo, pero cuando yo tengo este tipo de prueba, que yo tengo una prueba de incremento, hay varios autores
que permiten analizar matemáticamente estas pruebas. ¿Qué es lo que me está diciendo esta gráfica? Esta gráfica ahora lo que está mostrando es el gasto. Es decir, aquí yo tengo un gasto, el gasto viene aquí produciendo, que es esta parte, esta línea, y yo lo cierro. Yo lo cierro y en ese momento pues se vuelve un Q igual a 0. Es decir, aquí es 0. Y esto lo que está midiendo es el delta T. Pero uno de estos autores lo que hace es tomar en cuenta el tiempo de producción que yo tengo más el delta T durante el cierre. Y a partir de ahí genera algo que le va a llamar método de Horner. Para poder hacer esta interpretación, se realizó un modelo matemático a partir de la solución línea fuente. No nos vamos a meter al desarrollo completo de este modelo. En realidad lo van a tener que buscar ustedes, pero no es nada complicado. Viene en cualquier libro de caracterización dinámica. Pero a partir de este modelo que se realizó, se observó algo. Horner, o el método de Horner, lo que hace es trazar una pendiente a través de los datos que nosotros tenemos capturados del incremento de presión. Y a partir de esos datos, lo que dice Horner, ¿sabes qué? Es que ese comportamiento el lineal que tienen esos datos en algún punto cuando se alcanza el estado pseudoestacionario, es decir, cuando se alcanza algo que se le llama un comportamiento del pozo de flujo radial actuando infinito, que va a hacer esto, que es el IR, que es por el Infinite Acting Radial Flow. Entonces, al alcanzarse este comportamiento, se presenta una tendencia en los datos de manera lineal que se pueden interpretar si nosotros consideramos que esos datos se ajustan a una línea recta, y aquí tenemos la pendiente de esa línea recta va a estar dada por matemáticamente 162.6, que es un factor de conversión para unidades de campo, un gasto, un factor de volumen, la viscosidad, la K y la H. ¿Sí? Recordemos que estos parámetros de la roca y de los fluidos son los que van a influir en cómo se va a mover ese disturbio de presión en el yacimiento. ¿Ok? Entonces, en ese momento, Horner dice, yo con esa pendiente puedo estimar esos datos, y aparte se realiza algo que se llama un cambio de variable para estimarlo como tiempo de Horner. Entonces, Horner también lo que hace es cambiar este tiempo de Horner, que es el HTR, que lo va a denominar así, que viene de Horner Time Ratio, que es igual a el tiempo de producción que yo traía y yo luego lo cierro. Entonces ya nos va a considerar el tiempo de cierre y el delta T. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio en donde ya se va a explicar a detalle esto para que quede más claro, porque así simplemente pues no estoy tan seguro que lo estén entendiendo. Pero pues prácticamente aquí ya viene un procedimiento para poder realizar este tiempo de Horner, que viene el paso 1. ¿Y qué dice el paso 1? Pues graficar la presión cuando yo cierro mi pozo contra el tiempo de Horner, recordando que el tiempo de Horner pues se da con TP más delta T entre delta T en escala semilogarítmica.
Y luego, una vez que ya se grafican estos datos, se identifica el flujo radial, que es esta parte, que es lo que yo les decía, y a partir de ese flujo radial se traza una línea recta y se tiene que encontrar la pendiente, que es esta parte, ¿sí? Y una vez que se localiza esa pendiente, se tiene que leer el dato a una hora en la línea recta para identificar cuál es el tiempo de Horner a una hora y posteriormente se realiza ya la aplicación y se obtiene este valor de HTR o tiempo de Horner a esa hora. ¿Para qué? Para que a partir de ahí yo me lleve estos datos a la solución línea fuente que les había mostrado y pues simplemente yo pueda estimar que la permeabilidad y el daño, y lo que se está buscando es estimar la permeabilidad del daño, ¿ok? Entonces, viéndolo aquí ahora, esto es lo que yo les decía. Estos datos, estos puntos que están aquí en pantalla, son datos que se registraron cuando yo estaba cerrando el pozo. Es decir, yo lo traía produciendo, lo cierro y se empiezan a registrar esos datos. Por eso se ve que es un incremento. Pero parte de lo que dice el método también es colocar de una manera inversa las escalas de tal forma que se observe este tipo de línea, ¿sí? Que partiríamos de un tiempo muy grande, hablando del tiempo de Horner, a tiempos pequeños, ¿no? Pero en realidad, si nosotros lo ponemos en tiempo normal, pues vendríamos del tiempo de cierre hacia el tiempo de incremento. ¿Ok? Entonces, los datos de la prueba de presión empiezan a incrementarse aquí y nosotros lo que tenemos que hacer es transformar el delta T, porque vamos a recordar que veníamos de este comportamiento. Ok, que traíamos la presión, traíamos el delta T, y estos datos que están aquí en esta gráfica, pues son estos datos de acá. Son estos datos de cierre, ok. Aquí ocurrió el cierre en este punto. Pero este tiempo, este delta T, es el que se transformó a tiempo de Horner. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se hace? Pues prácticamente se lleva a cabo este procedimiento que yo les di, que es parte para realizar el método. Se trazan los datos del cierre en escala semilog. Una vez que se hace esto en escala semilog, hablando de escala semilog, quiere decir que la parte del eje de las abscisas es logarítmica y el eje de las ordenadas está en una escala normal, está en una escala cartesiana. ¿Ok? Se trazan los datos, se traza la línea recta después sobre estos datos, que es esta línea negra que estamos viendo aquí. Ya me fui chueco. A ver, vamos a ponerle otro color. Se traza la línea recta y el siguiente paso dice identificar
el tiempo de Horner a 1 hora. Es decir, que yo tomo el dato cuando esta es, vamos a poner aquí a 1 hora. Entonces, este dato a 1 hora, yo lo transformo a tiempo de Horner. Y a partir de ese tiempo de Horner, yo le sumo el tiempo de producción, que es esta TP, y lo llevo a cortarlo con la línea de pendiente que yo había trazado. Y con eso, yo obtengo mi presión a 1 hora de cierre. ¿Ok? ¿Para qué quiero obtener yo esa presión a 1 hora de cierre? Vamos a verlo. Porque una vez que yo obtengo esa presión a 1 hora de cierre, yo me voy a aplicar este modelo matemático que tengo aquí en pantalla. Y primero, yo obtengo mi permeabilidad a partir de la pendiente de esa línea recta que yo tracé. Es decir, a partir de la pendiente de esta línea recta que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, yo obtengo mi permeabilidad, yo ya tengo la pendiente y luego yo me voy a aplicar este modelo que parte de la solución línea fuente y ahora yo tengo ya mi presión a 1 hora, que ya la calculé, tengo la última PWF con la que el pozo estuvo fluyendo, que es previa al tiempo de cierre. Yo ya tengo la pendiente, tengo la permeabilidad porque la estimé a partir de esta pendiente, es decir, de aquí arriba. Tengo los datos que me dieron o que obtuve de los registros petrofísicos o registros geofísicos, que es la permeabilidad. Tengo la viscosidad también, tengo la compresibilidad total y tengo RW, esos son datos de entrada que yo tengo. Y a partir de ahí yo puedo determinar cuál es el daño de mi pozo. ¿Sí? Ok, este es un ejercicio en el que ya podemos aplicar este modelo de Horner. Se los voy a dejar. Déjenme ver. Bueno, vamos a resolverlo. Se los explico nuevamente. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o va medio quedando claro o no queda totalmente claro. Quizás con el ejercicio quede más claro este asunto. Más o menos va quedando claro. Ok, vamos a explicar este ejercicio. Quizás con esto quede más claro. Este tiempo que está aquí es el tiempo de cierre, que recordemos que es este periodo que estamos viendo, que es el de delta T. ¿Ok? Ok, es este tiempo de cierre, es este delta T. Y este PW, o presión de fondo, presión del yacimiento, esta es la presión del yacimiento, no la confundan con la presión de fondo fluyendo cuando nosotros traemos abierto el pozo. Pero esta, si se fijan, va incrementando. ¿Por qué? Porque yo cerré el pozo. Es decir, es esta PW, esos son estos datos de PW. Y aquí abajo nosotros vamos a tener un delta T. ¿Ok? Yo
De los datos de perforación, de los datos PVT, de los datos que yo estuve obteniendo de mi pozo, yo obtengo una profundidad, que es la profundidad del pozo. Me dan un radio de un RW, que es el radio del pozo, que también este es un dato que pues, yo obtengo durante la perforación. Durante la caracterización de mis núcleos, yo también obtuve la compresibilidad total. Tengo el gasto con el que yo había estado produciendo previamente, es decir, el gasto en este punto previo al cierre. Tengo mi espesor, tengo la última PWF con la que yo fluí, que es este punto de acá de abajo. Tengo la viscosidad que viene de las propiedades de los fluidos. Tengo la porosidad que viene de la caracterización de los núcleos. Tengo el factor de volumen. Tengo el diámetro de la tubería de revestimiento, es decir, este me va a dar lo que es el diámetro ya del pozo, es decir, el diámetro externo. Y tengo el tiempo de producción, que es este periodo de tiempo que traíamos cuando traíamos un gasto de 4,900 y esto nos da tiempo de producción. Ok. Entonces, ¿qué nos decía Horner? ¿Qué nos dice el método de Horner? ¿Cuál es el primer paso? A ver, vamos a ver. Aldo, Felipe. Ok, ya aquí ya le echaron la mano. Obtener el tiempo de Horner, dice Eduardo, primer paso. Es correcto. Este es el primer paso. Obtenemos el tiempo de Horner. ¿Cómo lo obtenemos? Pues estos datos que teníamos de delta T los pasamos a tiempo de Horner. Todos estos datos, tiempo de Horner. Listo, ya están. Ok. ¿Qué sigue? Como dice Ismael, graficar esos datos en escala semilog. Graficamos los datos de tiempo de Horner, que es lo que nosotros tenemos aquí abajo. Sí, tiempo de Horner, que prácticamente sería TP más delta T entre delta T, es decir, estos valores, estos ustedes los calculan. Ya que nosotros graficamos los datos, ¿qué más sigue? ¿Cuál sería el siguiente paso? Eran básicamente 4 pasos. Ya graficamos los datos. ¿Qué seguiría? La pendiente es correcto, Jesús, Ismael y Uriel. Sacamos la pendiente. Trazamos la línea recta antes de la pendiente. Se traza la línea recta. Y a partir de ahí, con esa línea recta, nosotros vamos a sacar la pendiente de esa línea recta. Y después de eso, ¿qué seguiría? Después de que sacamos la pendiente, ¿qué es lo que marcan las líneas amarillas? La PWF, como dice Eric Urbina, PWF a una delta de 1 hora, pero llevada a tiempo de Horner. ¿Sí? Recuerden eso, porque aquí estamos hablando de tiempo de Horner. Y con base en eso, con base en el tiempo de Horner, a 1 hora nosotros determinamos aproximadamente un valor de PWF
más o menos de 3.266. Y con eso, es decir, con eso nosotros podemos sacar una pendiente de esta línea recta que nosotros trazamos. Ahora, aquí chéquense algo importante. Esta parte sí es, pues a veces como que queda un poco de duda en cómo se obtiene. Lo que se hace en este punto para obtener esta pendiente que dice m igual a 40, no es otra cosa más que tomar un ciclo, el ciclo que ustedes quieran, pero tienen que tomar el ciclo que está más estabilizado. Entonces, siempre la recomendación es tomar el ciclo, el último ciclo completo, que sería entre 100 y 10. ¿Ok? Eso sería un ciclo. Un ciclo. ¿Listo? Y el punto aquí sería considerar los datos primero. Oh, ok. El dato de PWF o de PW, de la presión de cierre que yo tengo en este punto, que serían 3.320, y el dato al inicio del ciclo, es decir, el ciclo de 100, que serían 3.280. ¿Ok? Si nosotros sacamos ese valor, ¿cuánto nos daría? Si nosotros sacamos este 3.320 menos 3.280, ¿cuánto les da? Los 40, que son estos 40 que estamos marcando acá. ¿Sí? De ahí sale la pendiente. Por eso son 40 libras por pulgada cuadrada por, lo marca aquí, por ciclo. ¿Sí? Esa es la pendiente. Por eso es que tenemos que trazar gráficamente los datos para poder obtener esta pendiente. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya sabemos lo que es la pendiente, ya lo sacamos. Sacamos también nuestro tiempo de Horner a 1 hora, que nos da aproximadamente la presión de 3.267 o 3.266, que es lo que me está marcando aquí en el ejercicio. Y ya que yo tengo esos datos, pues ahora sí, realizo ese cálculo de la pendiente que ya tenía y despejo K, es decir, despejo la permeabilidad pero yo ya conozco el valor de M, entonces este es M, este 40, y recordemos que era la permeabilidad, era el factor de conversión, el gasto, 1.55, ¿qué fue? El 1.55, ¿recuerdan de qué era? Y el punto 20. Veo, así es, Uriel. Este 1.55 es del VO. El punto 20 de la viscosidad es correcto, Eduardo y Uriel. $40, pues esa es la pendiente que habíamos dicho. Y el 482, este 482, ¿de qué fue? Del espesor, así es, Sebastián y Uriel, es decir, H. Y con base en eso, yo calculo la permeabilidad. Y esto surge a partir de los datos de la prueba de presión. Para eso me sirve la prueba de presión.
¿sí? Yo calculé esta permeabilidad y con esa permeabilidad entonces yo me voy a aplicar el siguiente modelo que viene de la solución línea fuente, que viene de la parte en donde yo necesito el tiempo a 1 hora, que es este tiempo de 3266, y la PWF previa al cierre 2761, y yo simplemente hago la operación y me da un daño de 8.6, es decir, que me está diciendo que nuestro pozo se encuentra dañado y requiere de un proceso, pues ya sea una estimulación, alguna limpieza, etcétera, para poder remover este daño. Entonces, para eso nosotros usamos las pruebas de presión para determinar primero permeabilidad y segundo también ese daño. ¿Ok? Ahora, esto es el método de Horner, sin embargo, hay muchos métodos, pero Horner es el método que interpreta la prueba de presión. Es decir, Horner como tal, lo que hace es tomar los datos de la prueba de build-up para interpretarlos. Sin embargo, estos datos de la prueba de build-up o prueba de incremento también se pueden interpretar con otros métodos. Hay al menos unos 3 o 4 métodos que permiten interpretar estos datos de diferente manera. ¿De qué va a depender esa interpretación? Va a depender en muchas ocasiones del tiempo de producción, ¿sí? Es decir, de TP, de esta TP que tenemos aquí. Si el TP es corto, vamos a utilizar un tipo de método. Si el TP es muy largo, vamos a utilizar otro tipo de método. Y eso también ustedes lo tendrán que buscar. Ok. Entonces, este es un ejemplo. Les voy a dejar este sí va a ser de tarea. La línea recta, Eduardo, no, bueno, sí es a método gráfico, sí es gráficamente, sin embargo, cuando tú graficas, vamos a borrar nuevamente. Cuando tú graficas estos datos, hay un punto en el que los datos se estabilizan. Es decir, que tú podrías tomar la línea recta. En realidad, estos datos que están aquí en la pantalla son bastante uniformes. Es decir, es fácil de interpretarlos en este punto. Sin embargo, hay veces en las que los datos de la prueba de presión vienen así. Vamos a suponer que partamos de este punto y vienen así, así. Y no son tan uniformes, en realidad vienen como brincando, como moviéndose mucho. Vamos a suponer que sea esto de esta manera. Y aquí sí es en donde entra el criterio del ingeniero y dice, ¿sabes qué? Pues en dónde trazo mi línea recta. Al final, al inicio, la recomendación es trazarlos al inicio de la prueba de presión. Digo al final ¿por qué? Porque es cuando en teoría tú ya tienes datos más estables y tú tendrías que trazarlos a partir de este punto, ¿sí? Si tú lo trazas en los primeros puntos, en esto definitivamente estarían mal, porque estos primeros datos están alterados por algo que se llama factor de almacenamiento, efecto de almacenamiento, que es como cuando, ¿cómo le explico? El efecto de almacenamiento es cuando, por ejemplo, tú cierras tu pozo y todo ese gas
empieza a comprimirse. ¿Por qué? Porque cuando tú cierras el pozo, pues en realidad el yacimiento sigue aventando agua, ¿no? Es como cuando tú cierras una manguera, pues tienes un pequeño goteo todavía, no sé, cierras la regadera, por ejemplo, y caen unas cuantas gotas. ¿Por qué? Porque todavía, o sea, no es un cierre instantáneo, es decir, se tiene que seguir drenando ligeramente lo que queda, digamos, en un cierto espacio. A eso se le llama efecto de almacenamiento. Y ese efecto de almacenamiento es, primero, el yacimiento sigue aportando ligeramente después del cierre, y luego también viene un efecto de compresibilidad del gas en lo que es el espacio del pozo. ¿Por qué? Porque pues se sigue llenando, porque tú tienes 2000 metros de tubería, entonces esos 2000 pues todavía tienen espacio como para poderse llenar. Y este efecto de almacenamiento realmente no nos sirve, nos enmascara la prueba, y lo que nosotros tenemos que hacer es tomar esta línea recta, ya sea de estos últimos datos que estamos viendo aquí. ¿Sí? Es a criterio del ingeniero, sí, pero aquí la cosa es saber en dónde vas a colocar tu línea recta. Por eso la recomendación es al final, en los últimos ciclos. ¿Sí quedó correcto, Eduardo? Listo. Vamos a ver. Ok. Hay diferentes métodos. Aquí está, y aquí les dice que se utilice el procedimiento analizando el método de Horner, el método MDH y el método de tiempo equivalente. Estos son 3 métodos diferentes para interpretar las pruebas de presión. Yo se los dejaré solamente para el tiempo de Horner. Sin embargo, yo les voy a pasar un libro que es el libro de Lee, y este libro de John Lee ya permite, o más bien les va a mostrar esos 3 métodos. Si en algún momento tuvieran alguna duda, podrán utilizarlos fácilmente. Aquí están los datos de la prueba. A ustedes les corresponderá realizarla. Se los voy a dejar de tarea. Se puede hacer en Excel, de hecho. Se puede hacer en Excel. Pero lo importante es que entiendan el método, lo comprendan, sepan para qué es, sepan para qué sirve. Nosotros nos estamos enfocando solamente en el build-up test, pero recuerden que está también el drawdown test, y hay otras pruebas que ustedes tendrán que investigar para que sepan qué tipos de pruebas de presión existen y para qué sirven. Esto se ve muy a detalle en caracterización dinámica. Nosotros lo estamos viendo porque lo que queremos es saber cómo determinar ese daño. Ahora, vamos a suponer que nosotros no tenemos la prueba de presión. ¿De qué otra forma yo podría determinar el daño? ¿Qué otro método podría existir? ¿Qué se les ocurre? A ver, Diana, ¿qué otro método se te ocurre para determinar el daño? Adelante, Diana. Sí. No sé. ¿Qué otro método? ¿Con qué otra cosa podrías saberlo? Analizando qué. Ok, don't worry. ¿Una relación de los rayos? No,
no, físicamente, ¿cómo se podría determinar este daño? De hecho, hay una forma de determinarlo. Ok, gracias, Diana. Se podría hacer analizando directamente un núcleo. Se podría pues simplemente llevar a un permeámetro, se lleva el núcleo ahí y directamente ya se hace se mide la permeabilidad y pues a partir de ahí se determina también ese daño. También se podría determinar esa permeabilidad, se podría determinar con métodos indirectos, con registros geofísicos. De igual manera, pues eso nos podría dar una estimación del daño. Entonces son otros métodos que se pueden utilizar para determinar el daño. Nosotros vamos a hacer el ejercicio con la prueba con las pruebas de presión, pero bueno, es para que también se lo lleven en mente, que pues haciendo pruebas de laboratorio ya se mide físicamente. Blanca, la revisión de la historia de producción, sí nos podría dar una idea de que el pozo se ha dañado, por ejemplo, si tú traes un comportamiento pues una cierta tendencia de producción. Vamos a suponer que de pronto traemos esto es gasto, contratiempo, y nuestro pozo viene declinando, viene declinando, y de pronto se le hace alguna operación. Vamos a suponer alguna estimulación, suponiendo y tratando llega a pasar, de hecho, en teoría tratando de incrementar este gasto, y de pronto cuando volvemos a abrir el pozo, pues resulta que ya no viene así, sino que ahora viene con una disminución más fuerte. Observen cómo cambia la tendencia de declinación. Entonces aquí podríamos decir, si en este periodo es posterior a la estimulación, se podría decir que, digamos, indirectamente que pudo haber ocurrido un daño y por eso está declinando tan fuerte. Se cambió o se modificó este comportamiento que traía. Entonces, sí es una manera indirecta, Blanca, de identificar alguna presencia de daño. Pero si nosotros quisiéramos verlo ya físicamente, pues tendríamos que irnos al laboratorio y hacer esas pruebas de los núcleos, que pues eso es más costoso en realidad que hacer una prueba de presión. La prueba de presión, la parte costosa es pues porque vamos a tener el pozo cerrado para una prueba de incremento y pues sería la parte costosa. Sin embargo, llevar un núcleo, o sea, muchas veces es muy difícil que a través de núcleos pues se vaya al pozo, se corta el núcleo y se lleva al laboratorio. Pues eso no es algo que se haga muy común. ¿Por qué? Porque cortar un núcleo realmente pues es una operación que requiere o cierras el pozo o es en pozos nuevos y bajar el cortador de núcleo, tienes que bajar con el equipo, tienes que llevar un equipo de terminación de pozos, bajas tu cortador, etcétera. Entonces, pues realmente no es algo que se haga muy común. Por eso es que se aplican más las pruebas de presión. Aldo Felipe nos pregunta, ¿podría volver a explicar lo de los ciclos respecto de la gráfica? Sí podemos. Ya trazamos los puntos, ya trazamos los datos, que son los datos que tomamos de la prueba de presión. ¿Estamos de acuerdo? Llevamos ya esos datos de delta T a tiempo de Horner. Ya los transformamos. Ok, ya está tiempo de Horner. Los graficamos.
Entonces ya graficamos en escala semilog el tiempo de Horner contra la presión. ¿Ok? Y ahora, ya que trazamos estos datos, le hacemos ahora el trazo de la línea recta, que esta, como les había comentado, tenemos que usarlo preferentemente en la parte más estable. Esta parte más estable es cuando nosotros ya alcanzamos esto que habíamos llamado el Infinite Acting Radial Flow. Ok, aquí alcanzamos ya un comportamiento de radio actuando infinito. Y queremos saber la pendiente, pero nosotros lo que tenemos que hacer es, podemos utilizar cualquier ciclo, sin embargo, lo apropiado es utilizar los últimos ciclos. Es decir, yo no recomendaría, si yo trazara este ciclo, por ejemplo, yo pudiera tomar el ciclo de 1000 a 100, pues eso sería una opción. Finalmente, como yo tengo datos ya estables en el ciclo de 100 a 10, pues yo voy a tomar este ciclo para obtener mi pendiente. ¿Qué ocurre? Pues yo trazo del último punto que yo tengo de los datos, en donde termina el ciclo, pues yo tomo este valor, que es el que me está dando al final del ciclo, que en este caso son 3320. Y luego yo tengo que tomar el punto al inicio del ciclo, porque yo decidí arbitrariamente tomar el ciclo de 100 a 10, o de 100 a 10, ¿sí? Y ahora entonces yo tengo que tomar el dato que tengo de presión al inicio del ciclo y al final del ciclo. Y yo tomo entonces este dato de 100 cuando inicia el ciclo, que me va a dar 3280, y el dato al final del ciclo, que va a ser este de 3320. Entonces, a partir de ahí, pues yo saco la diferencia entre estos dos, que son 40. ¿Ok? Pero estos 40 no son, es decir, estos 40 son 40 libras por pulgada cuadrada que caen, pero durante un ciclo. ¿Ok? ¿Por qué un ciclo? Porque yo estoy tomando esto como ciclo. No estoy sacando el x2 menos x1, es decir, yo estoy tomando esta parte ya de una manera puntual y lo voy a llamar pues simplemente este ciclo, pero no tendría que hacer yo esta de 10 menos 100, como si estuviera tomando yo el Y2, el X2 menos X1. Para dejarlo de manera unitaria, dejo que es 40 PSI por ciclo, que es lo que estaría incrementando. No sé si quedó más claro, Aldo. Y a partir de ahí yo saco esta pendiente que me va a decir, pues, ¿sabes qué? Incrementa 40 libras por cada ciclo en la parte estable. Siempre recuerden eso, en la parte estable, en la parte donde se presenta el layer. Listo. Pues sería todo. Si no hay más preguntas. La gráfica semilog sale con Excel. Sí, de hecho hay una parte en donde tú le das en el eje de las X, le das clic derecho y ahí te dice escala semilog. Nada más le das ahí un cuadrito, ahí ya tendrían que buscarle. Pero sí se da el formato con Excel. Entonces, sin más que decir, nos vemos el próximo miércoles, el lunes, me parece que es día festivo. Pásenlo bien, recuerden la sana distancia. Nos vemos por acá. El examen Blanca, todavía no hay fecha. Yo se las paso después. Chao.